¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Eso es lo más importante. Los que ayudan a construir país, los que ayudan pero cuando se toman en cuenta, porque pueden dar consejos constructivos, pero si no se toman en cuenta y hay terquedad en los manejos de la cosa pública, ni modo. O sea, algunos por intereses particulares, otros por encaprichamientos, otros porque, bueno, hay tantas cosas, por egos. Hay un montón de situaciones que son inherentes muchas veces al ser humano y otros que se van pegando en el camino. Pero bien, esta tarde hemos invitado al doctor Joaquín Mejía, especialista en derechos humanos y que ha sido uno de los analistas así insignes en este programa. Siempre hemos tenido la deferencia de contar con sus valiosas opiniones. Algunos no las comparten en algún momento. Cuando ha hecho algunos informes por ahí dicen, no, está sesgado. Y otras veces dicen, pero esto es de eso se trata, pues, o sea, de eso se trata, porque en la variedad de opiniones, siempre constructivas, ahí es donde uno creo que va haciendo ese tipo de construcción, ¿no? Es como con el albañil que va colocando uno y otro ladrillo hasta que termina un edificio. Bien, esta tarde, bueno, es que varios temas, miren, yo no he querido dejar, y no particularmente porque soy yo, no tengo nada en particular, pero la gente siempre dice, bueno, ¿y esa cárcel del Cisne la van a hacer o no la van a hacer? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el empecinamiento? ¿Realmente vale la pena por mientras han cerrado en algunos lados, no han cerrado en otros? ¿Qué se le violenta como derecho humano? ¿Qué se violenta? ¿Qué es lo que no se violenta? Pero ese es uno de los temas. Pero lo último que ha salido, y es que militares estén refiriéndose ya en materia de derechos humanos, fíjate bien, en materia de derechos humanos los militares, y hablando de edades punibles, de bajar, no sé por qué traen siempre a colación, no sabemos si son cortinas de humo también, porque está el jefe de la policía del orden público, o es el de centros penitenciarios, Ramírez, Ramiro Muñoz, exacto, Ramiro Muñoz, hablando, y va toda esta semana hablando de la edad punible. Y eso hace muchos años que se ha venido discutiendo, y eso ha sido semanas tras semanas y semanas tras semanas. Luego resurge el tema. Ahora, ese es el tema que ha puesto un comandante militar en defensa de las víctimas. Oiga bien, en defensa de las víctimas. En defensa de las víctimas. Dice que nadie lucha o nadie habla de las víctimas de estas personas o de estos jóvenes que son producto de la sociedad misma. Son producto de un montón de las malas políticas de gobiernos que no se han fijado en la parte preventiva de la juventud, donde la educación, los grados de deserción son inmensos, donde no hay oportunidades de trabajo, donde no hay políticas orientadas a la juventud. Por eso es que ahí están un montón de muchachos descarriados, como dicen, que es por culpa de quienes han dirigido. Y no estoy hablando de este gobierno, porque esto ha sido un mal atávico, ha sido de todos los gobiernos, pero no soy yo el invitado, así que mejor le doy paso al doctor Joaquín Mejía. Pero antes, doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Carlos, siempre es un placer estar aquí, gracias. Sí. Fíjese que voy a hacer la parte introductoria, obviamente la parte introductoria, pero quiero que vea esto porque estas son declaraciones de hoy por la mañana del comandante Ramiro Muñoz. Quiero que me dé sus apreciaciones en relación a esto. Tanto por
no piense en el sicario, sino pensemos en las víctimas de estas personas, que sea su o mi familia, que sea su o mi hermano, o su o mi mamá. Ese tipo de cosas no se pueden permitir y que nosotros lo agarremos tan tranquilamente, pues, y que ellos sigan haciendo lo que les dé su gana. ¿Cómo se puede hacer posible este sueño de muchos? Yo lo único que creo es, mire, lo que yo le digo, consúltelo con la población, consúltelo, a ver qué opinan ellos, puede hacer, pero sería tan bueno. Mire, aquí no somos los que tenemos el valor, tanto las autoridades, porque las autoridades andan protegidas, pero el pueblo hondureño, el que anda en bus, el que anda en un taxi, el que anda en una moto, 1 y 2, y las víctimas de todos estos muchachos. ¿Qué dirían las víctimas de todos estos muchachos? Yo no soy víctima de ellos y espero no serlo nunca, pero la única cosa que yo considero es que no podemos ser tan permisivos nosotros. Violenta los derechos humanos que un joven, un menor de edad de 17 años, que piensa como adulto, hay que dejarlo claro, que piensa como adulto desde que mata, roba y hace otros actos ilegales, vaya a la cárcel. Imagínese usted si el que violenta los derechos humanos, al quien se le violentan los derechos humanos, no es a la víctima, a él se le violentan los derechos humanos. Entonces yo lo único que he dicho es simple. ¿Por qué no miramos un poco hacia las víctimas, sino que nosotros solo estamos viendo, mire, sobra quien proteja a quien comete un delito? Sobran, salen defensores de todos lados. ¿Y las víctimas? ¿Usted ha visto alguna vez un acto para resarcirle el dolor o la pérdida a una de las víctimas? Nunca sucede eso. Lo único que estoy diciendo yo es, volteemos a ver hacia ahí. ¿Cómo está? Bien. Doctor. Bueno, dos cosas. Lo primero es el reflejo de la ignorancia que tiene este señor, porque yo no sé de dónde saca que los menores de 18 años no son punibles. Es decir, que no son castigados. Debería de leerse un poco más, y sobre todo por el cargo que tiene, la legislación hondureña, en este caso el Código de la Niñez y de la Adolescencia, donde establece que la responsabilidad penal en Honduras para menores de 18 años es de 12 a 18, incluso es más bajo que en otros países, que es de 14 a 18. Entonces a mí me parece, en primer lugar, o está mintiendo deliberadamente o realmente está pecando de ignorancia, porque no se ha leído el Código de la Niñez y la Familia, donde establece claramente la responsabilidad penal de niños que tienen edad entre 12 a 18. Eso primero. Segundo, si realmente conoce que en Honduras realmente la niñez y la adolescencia tiene responsabilidad penal entre 12 y 18 años, entonces nos está diciendo que bajemos la edad punible a menos de 12 años. Es decir, que se pueda castigar ya sea en el ámbito de la justicia penal juvenil o en el ámbito de la justicia para personas adultos, a niños y a niñas menores de 12 años, esa es la pregunta que debería responder. Y una tercera cuestión con la que yo estoy de acuerdo es la importancia que tienen las víctimas, y él reflexiona sobre cómo es posible que las víctimas no pueden ser reparadas. Y eso es lo que venimos pidiendo y exigiendo, y que creímos que con este gobierno se iba a realizar, porque la policía militar que él representa ha sido una de las principales responsables de graves violaciones a derechos humanos, o ya se olvidó de todos los crímenes que cometió su policía en el marco de la crisis postelectoral. Y hasta el momento ningún policía militar realmente ha sido castigado y tampoco ha resarcido a las víctimas. Y lo peor de todo es que ahora en este gobierno se les ha entregado tanto poder sin que rindan cuentas. No solo que rindan cuentas en relación con los crímenes que han cometido, sino también con los recursos, los grandes recursos económicos que se le ha dado a los militares para que ejerzan este tipo de funciones que no le corresponden. Ahora bien, ¿por qué se les ha dado tanto dinero y tanto poder a la Policía Nacional y al Ejército, a los militares, doctor? Bueno, yo creo que sobre todo recordemos que ha habido un proceso de debilitamiento de la Policía Nacional, particularmente que lo hizo el régimen de Juan Orlando Hernández, y fortaleció a la policía, a los militares, y la idea era sustituir a la Policía Nacional con la Policía Militar, y por eso tenía tanta intención de que se le elevara a rango constitucional la Policía Militar, que finalmente no se logró. Pero obviamente está claro que una de las grandes incoherencias de este gobierno es haber denunciado el papel terrible que jugó la Policía Militar y que ha jugado la Policía Militar, y que luego ahora este gobierno la haya convertido
como en el órgano represivo, digamos, que más cuida y a la que le da también bastantes recursos. Y eso, en pocas palabras, creo yo, que tiene que ver con que el poder militar le dobló el brazo al poder civil reflejado en este gobierno. Ahora bien, pero ¿qué hay en el fondo? Pues, es decir, porque tiene que haber algo, es decir, yo te doy, pero a cambio de algo, o sea, ¿qué estoy esperando? Que me protejas, o sea, eso es lo que no puedo, todavía no tengo el alcance de decirlo, porque pudiese lucubrar, ¿va? Y pudiese especular en algunas situaciones, ¿verdad? Porque el hecho de que también querer decir, bueno, estos van a ser declarados como terroristas también, los miembros de este tipo de organizaciones. Entonces, se podría utilizar a los militares, que en todo caso siempre se ha hablado de golpistas, y como dice usted, ellos participaron en lo del golpe. Hubo gente hubo víctimas, y de eso no se dice nada, solo se dice de la cabeza de la persona, que en este caso señalan a Romeo Vázquez Velázquez directamente, pero a Romeo Vázquez Velázquez también, o sea, está acuerpado por las Fuerzas Armadas, pero de eso nadie dice nada, como dice usted, y es interesante observación. Ahora, ¿pero qué hay detrás de todo eso? Fortalecer un poder, ¿pero para qué? ¿Para que me cuide la espalda o que me cuide qué? Yo creo que hay dos cosas, y usted ya en la introducción del programa lo adelantaba. Cada vez que se acercan las elecciones aparecen propuestas populistas de este tipo, en el sentido de ofrecer más mano dura en contra de la delincuencia, porque eso genera réditos electorales, así de simple. Y yo creo que siempre ha pasado, cada vez que se acercan las elecciones ya vienen las promesas de populismo penal de este tipo, en primer lugar. En segundo lugar, en una reunión que tuvimos como Mesa Ciudadana sobre la militarización en el país, Leticia Salomón hacía una reflexión muy importante. ¿En qué sentido? Pues recordemos que la Constitución señala que, digamos, el poder civil puede llamar a las Fuerzas Armadas para que le apoye en tareas de seguridad ciudadana. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Ya las Fuerzas Armadas tienen su presupuesto, pero las Fuerzas Armadas cobran por prestar ese servicio de seguridad ciudadana. Es decir, por ejemplo, imaginémonos que para cualquier cosa, digamos que se le ordena a las Fuerzas Armadas que trasladen vacunas de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Pues los militares luego pasan la factura al gobierno de esa acción que hicieron. Cuando el gobierno les dice, ustedes tienen que apoyar a la policía en términos de seguridad ciudadana, pues los militares le pasan la factura. Actúan como una empresa privada, a pesar de que tienen un alto presupuesto y que es una obligación constitucional. Hay un negocio redondo por parte de las Fuerzas Armadas, y yo creo que deberíamos de comenzar a revelar este tipo de cosas, como a pesar de que la Constitución les ordena que apoyen a otros actores o a algunas acciones de sociedad civil, me refiero del poder civil, perdón, pero a pesar de eso, cada vez que las Fuerzas Armadas hacen algo distinto a no estar en los cuarteles y cosas muy puntuales vinculados con su naturaleza, pasan la factura. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Yo creo que es obviamente muy necesario revisar esa relación que tienen las Fuerzas Armadas cada vez que desde el Poder Civil se les pide que apoyen en temas de seguridad, que apoyen en temas de protección del bosque, que apoyen en temas de traslado de medicamentos, etc. Y lo peor de todo es que no hay rendición de cuentas. Por ejemplo, los militares, ¿cuándo han rendido cuentas de la tasa de seguridad, por ejemplo? No han rendido cuentas, no sabemos en qué se ha invertido. ¿Cuándo han rendido cuentas, por ejemplo, del dinero que les entregó el régimen anterior para que fueran a sembrar? O sea, que me parece un acto brutal de corrupción eso. ¿Y han rendido cuentas? No han rendido cuentas. Y a mí me parece eso preocupante, y particularmente porque se les está dando muchísimo más poder ahora con este gobierno, y sin que rindan cuentas en dos sentidos. Uno, de los recursos como los que acabo de mencionar, y dos, tampoco han rendido cuentas por los crímenes que el coronel Muñoz estaba hablando, los crímenes que han cometido y que están documentados, no me los invento yo, o sea, están documentados. Por eso es que yo siempre traigo a colación algo que decía Víctor Mesa, que los militares son la peor pesadilla para la democracia hondureña.
en nuestra incipiente democracia en los años 80, ellos implementaron la doctrina de seguridad nacional Sí. con un grave impacto en los derechos de las personas desaparecidas, personas agredidas sexualmente, personas exiliadas, torturadas, etc. Por otro lado, dieron un golpe de Estado con graves violaciones a derechos humanos, igual desapariciones, torturas, encarcelamientos, violaciones sexuales, e incluso en grupo, por parte de los militares. Y en el marco de la crisis postelectoral, ¿qué hicieron? Exactamente lo mismo. Y además, recordemos algo que dijo el juez Kevin Castell en los juicios en Nueva York, que los militares jugaron un doble papel en el marco de el narcorrégimen de Juan Orlando Hernández. En primer lugar, brindaron seguridad al traslado de la droga por el territorio nacional, y segundo, brindaron seguridad a los narcotraficantes. Y no me lo estoy inventando yo, salió en un juicio, lo dijo un juez. Y la pregunta es, ¿han rendido cuentas y las víctimas han sido resarcidas? Eso que está exigiendo el señor Muñoz se ha cumplido por los crímenes cometidos por la policía militar y por los militares en general. No. Y lo peor de todo es que, a pesar de eso, se les está dando cada vez más poder. Y ojo, recordemos que Honduras ha tenido como varias etapas, y esto también tanto Leticia Salomón como Víctor Mesa siempre lo señalaban, ha tenido varias etapas de militarización. La primera en los años 60, cuando los militares salen de sus cuarteles y dan un golpe de Estado. Y ahí hay un proceso de militarización. Pero luego viene un proceso que no se terminó de desmilitarización, que fue el gobierno de Carlos Roberto Reina, que se lograron algunas cosas, como sacar a la policía de las Fuerzas Armadas, aunque solo se les cambió el uniforme, pero no su cultura militarista. Se eliminó el servicio militar obligatorio, pero ahí nomás. Hubo un proceso inacabado de desmilitarización, el cual presenta una regresión a inicios del año 2000, cuando Ricardo Maduro saca a los militares, los llama y les entrega tareas de seguridad ciudadana. En esa ocasión no fueron los militares los que salieron, sino que fue el poder civil que los sacó de los cuarteles y los metió en tareas de seguridad ciudadana. Y a partir de ahí hemos vivido un profundo proceso de remilitarización de la sociedad y del Estado. En algunos momentos ha sido más fuerte que otros. Y, por ejemplo, en el gobierno de Mel Zelaya, su gobierno fue uno de los que más poder les dio a los militares, porque creyó que los militares hondureños eran como los militares venezolanos, en el sentido de que tienen palabra. Aquí no, aquí le dieron un golpe de Estado a quien les dio de comer, a quien les dio mucho poder. Incluso recordemos que se violó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y se permitió que Romeo Vázquez Velázquez continuara en su cargo, y eso generó muchísimo malestar en esa estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. Hoy está ocurriendo lo mismo. Creo que están pensando igual que en ese gobierno de Mel Zelaya, en el sentido de creer que dándole más poder y más recursos a los militares van a lograr o van a obtener fidelidad por parte de los militares, cuando ya han demostrado que, perdónenme, pero yo creo que hay que decirlo, que los militares prácticamente han actuado, y ahí están los informes del comisionado, los hechos hablan por sí mismos, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Golpe de Estado y los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, sobre la crisis postelectoral en adelante. Pero los militares han actuado al son del dinero, al son del poder, y yo creo que seguir dándole tanto poder a los militares sin rendición de cuentas realmente es algo muy, pero muy peligroso. Y esto es lo que no les gusta, fíjese, porque dicen, ahí salen defensores de las víctimas, pero realmente, o sea, defensores de las víctimas, pero nadie habla de las víctimas. Entonces, cuando se le hacen ese tipo de señalamientos, ya tienen perfiladas a las personas, ¿va? Porque también le crean un perfil a periodistas, a analistas y a todos. Ellos tienen un perfil. Esa es una cuestión, una práctica vieja desde la década de los 80, de perfilar quiénes son los enemigos de las Fuerzas Armadas. O sea, con el hecho de que se les haga este tipo de críticas. Porque mire, estaba viendo en su cuenta de X a Mundo Orellana, que es lo que publica siempre en este marco del golpe de Estado, que habla de la cantidad de millones. A ver si lo colocamos ahí, compañeros. Dice, ni perdón ni olvido, o sea, entrecomillado, ¿no? El lema,
pero nada se hace para castigar a los que se enriquecieron durante los fatídicos 7 meses de gobierno de facto y recuperar lo robado. 20.000 millones se ejecutaron sin ningún control. Omisiones como esta alimentan al sistema de impunidad. Pero, ¿cuánto fue orientado para esas fuerzas militares también? Porque ahí está metido ese presupuesto. Ahí está metido ese presupuesto para reprimir. Y de eso no habla también, o sea, el señor Muñoz. Ni el señor Muñoz, ni nadie, ¿va? En ese sentido. Pero hay otro elemento. Y es el hecho de que, como dice usted, ya cuando se acercan las elecciones, se meten cosas que la gente, como vota por esperanza, y lo que está, y donde le aprieta en ese momento es en eso. No sé por qué no han estado ofreciendo empleos también, porque son campañas así de política. Pero esto de la edad punible, además se ha hablado de quitarle ese privilegio, no sin privilegio, un derecho que tienen los familiares y que tiene también la persona que está detenida, en poder irlos a ver en las cárceles donde están detenidas. Porque es más, el mismo coronel Muñoz ha expresado eso. ¿Y sobre eso qué piensa, doctor? Bueno, yo creo que, primero, creo que yo entiendo que quienes hemos vivido y hemos tenido experiencias con la violencia, lo que queremos es que haya castigos ejemplares, y eso no se niega, pues, eso está claro. Pero yo creo que muchas veces se comete el error de creer que la cárcel es un asunto que nunca va a llegar a mi puerta. Es decir, yo en cualquier momento, cualquier persona, usted o yo, cualquiera puede cometer un error y tener que pisar una cárcel. O puede pasar un régimen autoritario, como pasó durante mucho tiempo en el país, donde, por ejemplo, los defensores del Guapinol, del río Guapinol y del río San Pedro, estuvieron presos en una cárcel de seguridad por defender los ríos. Entonces, la cárcel es una realidad que nos puede tocar a todo mundo en cualquier momento. Y por eso es que nuestra Constitución establece unas garantías mínimas para que la cárcel sea un espacio donde se puedan cumplir los fines resocializadores de la pena, es decir, que la gente que vaya a la cárcel se prepare, en primer lugar, que cumpla y que sea sancionado por su delito, pero en segundo lugar, que pueda luego reinsertarse a la sociedad. Y para eso se requieren unas condiciones en los centros penales, que ningún centro penal las tiene, ¿verdad? Que tiene que ver con condiciones para que la gente pueda estar ahí en condiciones de dignidad. Pero una de las cuestiones fundamentales es que para lograr esos fines resocializadores de la pena es necesario el contacto con el exterior, con su familia. Y por tanto, cuando se construye una cárcel en una isla donde las visitas familiares van a ser prácticamente imposibles, ya sea porque no hay mecanismo para poder llegar o porque la gente no tiene dinero para poder hacer ese viaje, entonces se está violentando ese principio resocializador que habla la Constitución, por un lado. Por otro lado, también se está violentando otro principio que establece que las penas deben de ser aplicadas a quien cometió el delito, pero no deben de extenderse a su familia. Cuando a una familia se le niega la posibilidad de ver a su familiar porque la cárcel está en una isla, la sanción de ese delito se está extendiendo a su familia. En tercer lugar, que tiene que ver con el derecho a la defensa. Yo como abogado, o sea, para mí sería complicado, por ejemplo, ir a poder tener la comunicación con mi cliente que está en una cárcel en una isla. En cuarto lugar, el impacto ambiental, que yo no voy a hablar, hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que son personas expertas, coaliciones de organizaciones ambientales, han hablado del impacto grave en el medio ambiente que puede tener. El quinto lugar, el impacto económico. ¿Cuánto va a costar construir y generar las condiciones para que pueda albergar vida a esa isla? O sea, el dinero, ahí hay un gran negocio, y quienes gestionan los centros penales en este momento, los militares, ahí hay un gran negocio de por medio, no nos perdamos. Y en quinto lugar, miren, la experiencia ya nos ha dicho, Estados Unidos cerró Alcatraz. Por eso es que la embajadora está diciendo de que aprendan de la experiencia de Estados Unidos, que eso no funciona.
Costa Rica cerró su propia isla donde tenía una cárcel. México con las Islas Marías cerró también su propia isla donde tenía una cárcel, porque descubrieron, primero, que es insostenible, segundo, que no resuelve de ninguna manera el problema carcelario, y en sexto lugar, hay 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes de país 2015, 2019 y 2024 le ha dicho al Estado de Honduras que el tema de este tipo de cárceles no resuelve el problema. Y lo voy a decir, perdón, de manera literal. Lo que dice la Comisión Interamericana en relación con la construcción de este tipo de cárceles, abro comillas, perdón, no constituye una solución idónea a los problemas actuales del sistema penitenciario hondureño, ni representa una solución sostenible en el tiempo. Y además, como este tipo de cárceles va a implicar un aislamiento prácticamente permanente, también se violenta el principio de individualización de la ejecución de la pena, es decir, que cada persona privada de libertad se le pueda seguir un proceso para su rehabilitación. Pero claro, como estas personas van a estar... Se meten en un solo paquete. Exactamente, en un solo paquete, totalmente aislada, sin contacto regular con su familia, su representante legal, entonces se normaliza la aplicación del aislamiento prolongado, el cual, dice la Comisión Interamericana, y abro comillas, solo está permitido como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como un último recurso, cierro comillas. Y por otro lado, esta medida representa claramente una continuidad del régimen, de una continuidad de lo que comenzó el régimen de Juan Orlando Hernández. Es decir, el gobierno de Xiomara Castro simplemente está dándole continuidad a una política del gobierno anterior que tanto criticaron y que hablaban que era una narcodictadura, etc. ¿Por qué? Porque se va a sumar a las megacárceles que ya construyó Juan Orlando Hernández, el Porvenir, el Pozo y la Tolva. Y además, y termino con esto, se privilegia, digamos, el modelo de seguridad sobre el modelo de resocialización o de los fines resocializadores de la pena, que es un principio constitucional. Y a mí, obviamente, en lo particular, me preocupa porque aquí no es un asunto de andar defendiendo delincuentes como lo plantean los militares. Porque claro, aquí nos han puesto en una dicotomía. Si uno está a favor, es de los buenos. Si uno está en contra, es de los malos. Entonces nos han puesto en una dicotomía y nos han hecho creer que el asunto está entre o brindamos seguridad o brindamos respeto a derechos humanos, como si fueran contrarios, cuando la seguridad es un derecho humano. Pero, y ahora sí termino con esto, algo que yo siempre recuerdo de una frase del escritor irlandés George Bernard Shaw, que dice que es terrible que los caníbales se coman a los misioneros, pero es más terrible que los misioneros se coman a los caníbales. Aquí los misioneros es el Estado. Un Estado democrático no puede rebajarse a la condición de delincuente, no puede violar la normatividad constitucional internacional para atacar la violencia, porque ya tiene unas armas constitucionales para hacerlo. Pero claro, como esto, por un lado, genera negocio, en este caso para los militares, y por otro lado, genera réditos electorales, porque da un mensaje de que están actuando con mano dura y simplemente están siguiendo una versión light de la seguridad buquelista. Ni mucho menos bajarse al nivel de caníbales también. O sea, además. Sí, o sea, siendo misionero, ¿no? Fíjese que, ya que, porque se me fue con del tema, ¿no? O sea, se me fue porque teníamos que abordar también el tema de esto de las cárceles. Pero usted señala que esto es un negocio también de los militares, pero ¿quiénes están detrás de los militares? O sea, es decir, esto no es un negocio no solamente de los militares, por decirlo así, sino que también hay otras personas que se confabulan para hacer este tipo de negocios. Y ese empecinamiento realmente es solamente para un lucro particular, o realmente en el fondo hay utilizar ese dinero que se puede adquirir ahí para otras
O sea, lo que se adquiera ahí en ganancias, adquirirlo e invertirlo, que podía hacer en algún proceso electoral o en otros, qué sé yo. Eso tal vez es lo único que se me ocurre en este momento. Pero al retorno también, doctor, me gustaría que entráramos en esto del área de los estados de excepción, porque usted ha dicho, bueno, no rinden cuentas ni los militares ni los policías. ¿Cuánto le ha costado al pueblo hondureño los estados de excepción versus resultados? Las masacres continúan, las desapariciones continúan, los muertos por goteo, por decirlo así, que se aplica a la migración por goteo, continúa, las migraciones continúan, y todo esto pareciera que no, pero la policía dice todo lo contrario. Al retorno. Esta tarde con el doctor Joaquín Mejía, experto en derechos humanos. Doctor, las preguntas que se nos quedaron antes de irnos a la pausa. Hay preocupación. Los índices de violencia se dice que se bajan, pero ahí están los resultados. Una masacre ayer también, o muertes múltiples, como le llaman. En el departamento de Olancho hayan habido desapariciones de jóvenes, hayan habido desapariciones de bastantes personas en el sector norte del país, y no hay resultados. O sea, ¿dónde están esos estados de excepción? Realmente versus costos, porque también eso se ha ido a secretividad. Esto que tendrían que rendir cuentas, porque son cuentas de los dineros que uno paga. Pues ahí, a cada transacción que uno va a hacer, ahí está la tacita de seguridad, ¿va? Eso dijeron que lo iban a quitar, pero no, tampoco, ahí está. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Qué análisis tiene en relación a esto, doctor? Bueno, lo primero, obviamente, es lamentable que estemos hablando de que se han hecho 14 prórrogas, al menos en el estado de excepción, y eso, ¿qué implica? Que se ha desnaturalizado. Obviamente, un estado tiene la facultad de poder adoptar estados de excepción, pero como su nombre lo indica, es excepcional. Pero cuando estamos hablando de que ha habido 14 prórrogas, que llevamos ya más de un año en estado de excepción, obviamente ese estado de excepción perdió su naturaleza y ya no es un estado de excepción. Y lo peor de todo es que al menos en 4 ocasiones esos estados de excepción o esas prórrogas no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, como exige y como ordena la Constitución de la República. Es decir, que al menos en 4 ocasiones ese estado de excepción ha sido inconstitucional, porque no fue ratificado por el Congreso Nacional. Eso en primer lugar. Ahora habría que preguntarnos, de esas 14 prórrogas, ¿cuántas se han informado a la Secretaría General de la OEA? Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación que tienen los estados de que cuando adoptan un estado de excepción tienen que informar a resto de estados del continente. Si en 4 ocasiones el Congreso no ratificó esas prórrogas, imaginémonos entonces, de esas 14 veces que se ha prorrogado el estado de excepción, realmente cuántas veces se ha informado a la Secretaría General de la OEA, en primer lugar. En segundo lugar, lo que estamos viendo también es que los datos que nos dan, de acuerdo con fuentes oficiales, digamos, es que en el marco de este estado de excepción se han hecho alrededor de 25,000 detenciones, y casi 17,000 allanamientos. Y esto es preocupante porque por otro lado también es que hay denuncias documentadas, y ahí uno puede leer el último o el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del CONADE, donde habla sobre denuncias por desapariciones, como ya mencionaba usted, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, lesiones y otros delitos cometidos por agentes de seguridad del Estado, particularmente militares, en barrios y colonias que son estigmatizadas y que son señaladas como si fueran, que como son barrios o colonias marginalizadas, entonces hay un estigma general a la población que vive ahí. A la pobreza, doctor. ¿Perdón? A la pobreza.
A la pobreza, sí, porque yo siempre he señalado, por ejemplo, con el tema de extorsión, siempre se ha intervenido los barrios, pero no se ha intervenido el sistema financiero, por donde se va, donde circula todo ese dinero de la extorsión, que es millonario. En segundo lugar, también no podemos desconocer que hay vínculos de estas organizaciones criminales vinculadas con la extorsión y otros, con las estructuras de las fuerzas de seguridad del Estado. Y la pregunta es, antes de entregar a través del decreto de excepción tanto poder y discrecionalidad a los policías y militares, ¿se hizo un verdadero proceso de depuración y de rendición de cuentas? No, no se ha hecho absolutamente nada de eso. Y por tanto, a mí me parece un grave peligro y lo reflejan los datos pues, que presenta CONADE y la Oficina del Alto Comisionado, porque estamos hablando de que se le ha dado más poder a través de un decreto de excepción. Es decir, se le ha dado poder a los militares y a las policías para que puedan definir qué criterios pueden aplicar para detener o no a una persona en el marco del estado de excepción, porque tienen discrecionalidad y es la misma institucionalidad que realmente no ha sido depurada, que no ha rendido cuentas. Y ese es el problema, pues, por un lado. Por otro lado, también me parece a mí que es positivo que haya una reducción importante en la tasa de homicidios y esto lo dice el Observatorio de la Violencia de la UNA y claro, si le creímos al Observatorio de la Violencia antes, ¿por qué no le vamos a creer hoy? Entonces, eso es positivo, que hay una reducción incluso histórica, dice el Observatorio de la Violencia de la Universidad, en la tasa de homicidios. Pero la violencia no solamente se mide con la tasa de homicidios. Hay otro tipo de delitos que tienen que ver con robo, con extorsión, con violencia sexual, con desplazamiento forzado porque la Mara me pide la casa, etcétera, reclutamiento forzado de niños y niñas para la Mara o para un grupo criminal. Eso no se está midiendo y muchas veces también este tipo de delitos tiene un impacto que la gente lo siente en el día a día y la gente no está sintiendo que hayan resultado en ese sentido y por eso creo yo que es importante también empezar a medir el impacto de la violencia no solamente en función de la tasa de homicidios, que es importante sin ninguna duda, que ha habido una reducción y hay que aplaudirla, pero la violencia tiene un montón de caras y todas esas caras tienen que ser abordadas y además tienen que ser medidas para ver si los resultados de este tipo de políticas realmente tienen un impacto o no. De hecho, los maestros están denunciando que ha habido desplazamientos, pues ya no quieren ir a esos lugares a impartir clases porque están siendo desplazados violentamente bajo amenazas de que si regresan a el lugar van a perder la vida. Entonces están solicitando traslados de plazas. O sea, se imagina qué delicado, ¿va? Lo otro que no estamos viendo es la gente que se está desplazando de los lugares y se está yendo del país por cuestiones violentas, que les ocurre exactamente lo mismo. Cuando llegan le piden la casa y le dicen, no, usted se desaparece de este barrio y esos papeles de ahora en adelante son míos. Entonces, ese tipo de situaciones... De acuerdo, por eso es importante la medición de la violencia y su impacto, no solamente desde la tasa de homicidios, sino que de otras manifestaciones de la violencia y la criminalidad que tienen un impacto en el día a día de la gente, como el ejemplo que usted acaba de colocar. Y debería inferir esto de los estados de excepción, pues es decir, no solamente en la reducción o en la estadística de muertes, sino que ir viendo ese tipo de caras que dice usted que toma la violencia y que no ha sido medida, pues es decir, porque los transportistas siguen denunciando las extorsiones y se dijo en su momento y a saber cuánto se ha gastado en cada estado de excepción porque no hay rendición de cuentas, pues es decir, todo se va a secretividad, ¿no? O sea, no sabemos por qué tampoco, es decir, no sabemos si realmente cuántos elementos son los que participan, cuántos elementos tiene. No sé si por cuestiones de seguridad nacional tampoco se revela en las Fuerzas Armadas en cuánto se pagan en planillas, o sea, no sabemos si realmente son reales, como dice usted, cuánto se gastó en un operativo para ir a plantar árboles, ¿no? O en aquel su momento para controlar el gorgojo descortezador, o sea, todo ese tipo de situaciones en las que participan este tipo de actividades, no hay rendición de cuentas. Y eso también... Eso conlleva a actos de impunidad, a actos de corrupción y a otro tipo de situaciones que se manejan. Ahora bien, una pregunta, y es esto, cuando dice usted que hay cierta
complicidad entre elementos activos y elementos que no están dentro de las fuerzas y que se hablan de ejecuciones extrajudiciales, no se puede descartar tampoco que existan escuadrones de la muerte, doctor. Sí, y es que ese es el asunto, que yo sigo insistiendo de que si la institucionalidad no ha rendido cuentas, en este caso en relación con las fuerzas de seguridad del Estado, entonces eso genera muchísima preocupación, porque ¿qué significa? Que de la noche a la mañana esos que han estado vinculados con la criminalidad han pasado a ser blancas palomitas y que ahora ya no tienen ningún tipo de vínculo, como si desvincularse de las organizaciones criminales fuera algo fácil. A mí me parece algo sumamente preocupante. Y eso también me genera otra preocupación que usted ya ha planteado con el tema de la transparencia. Y este tema de la transparencia es bastante importante porque en materia de acceso a la información pública, el Estado tiene la obligación de garantizar un principio que se llama el principio de la máxima divulgación posible. Es decir, que a priori toda la información en mano del Estado o de empresas privadas que ejecutan fondos públicos tiene que ser accesible, tiene que ser pública. Y obviamente esto no significa que toda la información tiene que ser pública, pero que el Estado, cuando va a declarar que una información pública va a ser reservada, tiene la obligación de demostrar que si divulga esa información va a causar un daño a un interés protegido por la ley, a un interés público que sea muy importante. Pero no puede el Estado, por ejemplo, hacer clasificaciones genéricas de información, en el sentido que al final la clasificación de la información es una operación individual, casuística, es decir, caso por caso. Por tanto, el Estado no puede venir a decir, bueno, de ahora en adelante toda esta información relacionada con este tema va a ser secreto. Eso no lo puede hacer porque la clasificación de la información es casuística, es individual. En ningún caso el gobierno de Xiomara Castro debe clasificar información antes de que ésta haya sido generada tampoco. Y además, no solamente tiene que decir, miren, es que vamos a declarar en reserva esta información porque puede causar un daño a un bien público, a un interés público, no, porque al invocar la existencia de una causa de reserva ante la solicitud, digamos, de información, tiene que aplicar lo que se le llama la prueba del daño, es decir, que debe probar que la divulgación de la información solicitada realmente va a generar un daño, que sea demostrable, un daño que sea real, que sea identificable. Cuando hablamos de que el daño es real, estamos hablando de que realmente exista un riesgo real de que si esa información se divulga, va a generar ese daño a un interés público muy concreto, digamos, muy concreto, no hipotético, concreto. Que el daño sea demostrable, es decir, significa que el perjuicio al interés público podría ser mayor, el daño podría ser mayor al de si se divulgara la información que si se restringe esa información. Es decir, que el daño es mayor si se divulga a que se restrinja. Y que el daño sea identificable simplemente implica que exista o que pueda existir una afectación grave para las partes involucradas en los hechos relacionados con la información. Pero hasta el momento, en toda la información que este gobierno ha declarado en reserva, hasta el momento yo al menos no he escuchado en ninguna parte y no he visto ningún documento donde se cumplan con estos requisitos, donde se demuestre el daño real, el daño identificable. Hasta el momento no. Y lastimosamente esto, yo siempre lo pongo como ejemplo. ¿Qué diferencia a un régimen democrático a un régimen autoritario? En un régimen democrático, el acceso a la información pública es la norma, es la regla. En un régimen autoritario, la reserva de la información pública es la norma. Doctor, y ya decir, de aquí se desprende una interrogante
Interesante, es decir, esto es estados de excepción, 14, que ya prácticamente es un estado, podría llamarse, allá se llamó un narcoestado y esto es un estado de excepción permanente. O sea, ya es un estado de excepción, no es, como dice usted, se agarró como norma, ya no es un estado que dice, bueno, vamos a poner este estado de excepción durante 45 días, porque este es el tiempo en el cual se puede, pero no, se ha ido prorrogando. Ahora, ¿qué afecta, digamos, el clima de inversiones para el país? Todo este tipo de situaciones. Pues la verdad, sinceramente yo tengo mis reservas porque sinceramente no lo sé, porque muchas veces, y lo hemos visto a lo largo de los años, desafortunadamente muchos sectores empresariales han apoyado este tipo de medidas, Sí. siempre y cuando esto le garantice sus propios beneficios. Sí, Y desafortunadamente ahí, sinceramente a mí me cuesta, aquí siempre se habla de que tal decisión va a afectar la inversión pública, ajá, tal decisión, pero luego cuando uno ve el Producto Interno Bruto, cuando uno ve el nivel de inversión en el país, continúa no igual. cambia. Perdón. Continúa igual o peor. Sí, es decir, al final pareciera que me parece a mí que es que es uno de los problemas también que hay de la forma de muchas veces de hacer negocio, que mientras se garantice ciertas seguridades para la inversión, ya a mucha de esa inversión le da igual todo este tema que estamos hablando. Mientras se le garantice sus propios intereses, lo demás les da un poco igual. Por eso a mí me parece, no sé, que a veces es esa abstracción que muchas veces tomamos cuando decimos cómo afecta la inversión, como si la inversión fuera un ente que está por ahí vivo, como si fuera un ente... Y que anda desesperado por invertir en el país. No, y que fuera un ente con vida propia, pero realmente son personas con dinero que invierten, punto. Y esa gente lo que va a ver es si... ¿Qué le garantiza? Sin excepción, si va a tener sus beneficios. Miremos en El Salvador, es un ejemplo claro, pues. Sí, o sea que el estado de excepción le garantice su inversión. No, y además, miremos por ejemplo a la gente de Próspera, no le importó que estuviéramos en el marco de un régimen autoritario y además vinculado con el narcotráfico, lo que le interesaba a sus negocios y más bien muchas veces algunas empresas, no todas obviamente, algunas empresas se aprovechan de la debilidad del Estado, se aprovechan de la corrupción de gobierno para garantizar sus intereses, pues. Interesante, ¿no? Cuando usted habla de que son las propias Fuerzas Armadas las que están interesadas en construir esto de la Isla del Cisne, pero hay confabulación, doctor, ¿no le parece? No claro, sé. porque alguien tiene que construir, a alguien se va a contratar, se va a hacer una presunta licitación y vamos a ver quiénes van a ser los beneficiados de esas licitaciones. O sea, obviamente, ahí, claro, cuando hay tan poco acceso a la información pública es tan difícil ver los hilos. Los hilos, lo vimos reflejado en el juicio contra Juan Orlando Hernández, de cómo este hombre y su familia está vinculado a un montón de empresas, peajes, puertos, etcétera, en el país y siguen recibiendo los beneficios económicos de eso. Pero claro, han tenido la capacidad para esconder las huellas del apellido Hernández en ese tipo de negocios que obviamente le sigue aportando beneficios. Y podría pasar exactamente lo mismo aquí, porque usted dijo una palabra que yo comparto, el empecinamiento, es decir, ¿cómo es posible que este gobierno, que llegó para decir que quería hacer una nueva forma de hacer política y que iba a escuchar, uno ve el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y una de las cosas más importantes que plantea es la participación ciudadana, la escucha activa? Y hoy la universidad, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos, el propio CONAPRED, Naciones Unidas, embajadas como la de Estados Unidos, la Comisión Interamericana, le están diciendo que lo que quiere hacer con el tema de la megacárcel no resuelve los problemas y que más bien lo va a complicar y que es insostenible ese tipo de medidas, y siguen empecinados y además en tono, como se dice en España, aprovechando la práctica que teníamos extra cámara, en tono chulesco, es decir, en tono arrogante y prepotente, dice, vamos a seguir, les guste o no les guste, es decir, totalmente haciendo lo contrario a lo que dice el plan de gobierno. Y totalmente lo contrario a lo que les están diciendo los diferentes sectores que tienen el conocimiento y que le hacen
ahí donde decía yo, las críticas constructivas y no las toman en cuenta. Entonces digo yo, ¿realmente qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿acaso...? Y ahí es donde como hay falta de información, creo que un rotativo de la capital se acaba que era aproximadamente de como de 1.900 millones de lempiras la construcción de esa cárcel. Ahí, más o menos eso con documentos, y tal vez con personas que están involucradas. La investigación ha sido con personas que están involucradas en la construcción. Pero imagínense, es un problema, en un país donde vemos escuelas, donde vemos carreteras, donde vemos la falta de empleo, donde vemos miles, pero cientos de problemas que afectan al ciudadano, que afectan al que está ahí, en la esquina, que está esperando, que espera un trabajito para poder comer diario. Se va a gastar esa gran cantidad de plata en eso de ahí, doctor. Por mientras tanto le están diciendo todos los sectores que no funciona, señores, no funciona. Entonces dicen, no, nosotros vamos a hacer esto. Entonces ahí es donde entra la cultura y la sospecha. Que hay, es movida, dice la gente. Movida, así de fácil. Totalmente. Doctor, ¿y esto qué se genera? Porque estábamos hablando las diferentes formas de las caras de la violencia. Lo que se genera en las redes sociales a través de los funcionarios públicos, de la clase política del país, que en vez de estar trabajando a las 10 de la mañana están posteando y están haciendo miles de cosas, insultándose unos al otro. Eso realmente genera un ambiente positivo para el país, doctor. Sí, miren, yo creo que hay que tener en cuenta algo que es, perdón, fundamental. En primer lugar, que cuando una persona accede a un cargo público, se convierte en un funcionario o funcionaria y por tanto se expone de manera voluntaria al escrutinio público. Y eso implica entonces que ya no es una persona común y corriente, sino que está ejerciendo un poder público que me afecta a mí, a usted y a todas las personas. Y en ese sentido, tiene la obligación de tener mayores niveles de tolerancia frente a la crítica e incluso no solo frente a la crítica constructiva, sino que también frente a aquella crítica que ofende, frente a aquella crítica que es incómoda, porque forma parte de su obligación de ser más tolerante a la crítica. Y creo yo que algunos funcionarios y funcionarias de este gobierno no han entendido eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fíjese que hoy yo lo recomiendo. Leticia Salomón publica una reflexión muy buena en Facebook sobre este tipo de cuestiones, porque también como sociedad tenemos la obligación de, yo utilizando lo que plantea Daniel Innerarity, es un politólogo español, plantea de que para evitar, digamos, esta polarización que hay en el país, es necesario tener dos virtudes cívicas. El primero es un compromiso cívico y lo otro es la prudencia epistémica. ¿A qué me refiero cuando hablo de compromiso cívico? Bueno, que debemos de asegurar que la deliberación sea respetuosa y considerando a lo otro y a la otra como igual. Y lastimosamente eso falta no solo por parte de funcionarios del gobierno, sino que también por sectores de oposición y sectores de la sociedad. Que incluso que cuando nos referimos, yo le voy a poner el ejemplo, recuerda cuando Luis Redondo, por ejemplo, presentó sus argumentos de por qué Salvador Nasralla no podía ser inscrito para presidente y no aceptaba la renuncia. Uno puede estar en contra de eso, yo estaba en contra e incluso yo hice un breve análisis, pero nadie reconoció que Luis Redondo presentó incluso por escrito sus argumentos. O sea, no fue una decisión arbitraria, sino que dijo, estos son mis argumentos. Y uno puede estar en contra, pero uno tiene que criticar esos argumentos. Pero Luis Redondo se le empezó a decir, y desde sectores importantes, ¿verdad? Que tenía problemas mentales. Se empezó a criticar su físico. Es decir, es una vergüenza que no pueda haber debate sobre las ideas, sino que se traslada a las descalificaciones. Y por eso es importante que entendamos que debemos de tener ese compromiso cívico para incluso hacer críticas respetuosas. Pero como no podemos controlar a toda la gente, si hay gente que hace críticas incómodas, irrespetuosas, incluso insultantes, quienes ejercen el poder público tienen que ser más tolerantes. Punto.
Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que llama la prudencia epistémica, es decir, reconocer que no somos inmunes a un estado de lo que llamamos falsa conciencia, es decir, a creer que solo yo tengo la verdad y que por tanto, si yo no estoy de acuerdo con lo que dice el otro, es que ese está sesgado, no, es que ese es de ese partido, no, es que ese quiere favorecer tal. O sea, volvemos a lo mismo, a la descalificación. No tenemos capacidad para debatir ideas con argumentos, no con ataques cuando uno está en desacuerdo con lo que está planteando otra gente. Y en ese sentido, obviamente, si no tenemos estas dos virtudes cívicas, se va a provocar lo que Innerarity llama la democracia del odio, es decir, donde hay una polarización, en este caso afectiva, donde hay actitudes donde asumimos que, por ejemplo, lo que dice mi partido o mi ideología es una verdad absoluta, y yo sigo a ciegas esa verdad absoluta y por tanto me enfrento a los demás y todo lo que digan los demás está mal. Y eso hace que el espacio público sea inevitable. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que tiene la verdad y por tanto el que opina diferente, entonces decimos, este está sesgado, este está mal de la cabeza, lo otro, y al final entonces la democracia del odio triunfa y el debate en base a las ideas se pierde, cuando eso es lo que necesitamos en el país. Bueno, ahí está el claro ejemplo. Póngale a eso, a todo lo que acaba de resumir, lo puedo resumir, la cárcel de Isla del Cisne. Ahí está claro. Todo el que esté en contra de eso no está a favor de lo que ellos piensan, y estaba viendo y lo estaba comenzando al gobierno, oposición política y crítica social en la democracia. Es el artículo que se refiere de la licenciada Leticia Salomón, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Muy bueno, yo lo recomiendo. Es interesante. Doctor, así ya, breves minutos. ¿Viene la Sisi o no viene la Sisi, o solamente se quedó en promesa de campaña? Mire, si Naciones Unidas decidió ampliar el memorando de entendimiento, significa que todavía hay posibilidades, y en ese sentido entonces significa que las posibilidades reales existen. Si Naciones Unidas considerara de que la Sisi no viene, simplemente hubiera dicho, bueno, aquí ya se terminó todo y no ampliemos el memorando de entendimiento. Entonces mientras exista todavía esa apertura en el marco de Naciones Unidas y sigan las negociaciones, la Sisi sigue siendo una posibilidad. Y entonces, ¿y cómo queda? Pero esa posibilidad era siempre condicionada. Tenía entendido yo que había que eliminarlo de aquel decreto de impunidad, y hay algunas condicionantes también para poder venir. Por eso es que no puede cerrar, es decir, no cierra, pero si dice, si no quitan esto, y si el gobierno siempre no da una respuesta en relación a eso, siempre se va a mantener viva la esperanza de que la Sisi viene. Va a terminar el gobierno y va a ser otra bandera de campaña que alguien la va a retomar para decir, la Sisi va a venir en mi próximo gobierno. Sí, lo que habría que ver es si Naciones Unidas se va a prestar a mantener en el tiempo esto. Yo creo que no. Yo asumo que Naciones Unidas, por lo que es y por su responsabilidad, vio que sí podía ampliar el memorando de entendimiento porque realmente habían condiciones para que esas condiciones se puedan cumplir. Pero creo yo, no sé si espero equivocarme o no, pero creo yo que esta es la oportunidad que tenemos para ver si realmente van a haber esas condiciones para la instalación de la Sisi. Pero mientras Naciones Unidas como tal mantenga abierta esa posibilidad a través de la ampliación del memorando de entendimiento, yo en lo particular sigo teniendo la fe. Obviamente, cada vez más decepcionado porque el gobierno había dicho que esto se iba a cumplir en un tiempo determinado y no se ha hecho. Sí. También es entendible porque estos son procesos largos que creo yo que cuando prometieron eso no estaban conscientes de lo que implica un proceso de este tipo en el marco de Naciones Unidas, que es bastante complejo, y no estoy diciendo que es por Naciones Unidas, sino que en general es complejo por el país, por los procesos como tal. Pero obviamente, a pesar de eso, si el memorando de entendimiento sigue vigente, hay posibilidades. Yo prefiero ver los hechos. Cuando ese memorando de entendimiento se cierre y Naciones Unidas diga aquí ya no se puede hacer nada, entonces con esos hechos objetivos, yo en lo particular puedo decir, bueno, fracasó este proceso tan necesario. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted, Carlos. El doctor Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.